Buenas noches nuevamente. Gracias por la puntualidad pues al encuentro que habíamos tenido hace 15 días. Eh, Recordarles nuevamente pues la parte de la asistencia. Entonces, en ese orden de ideas, este es el ítems con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, la primera pues es confirmar la asistencia en el campus, volver a mirar la estructura del mapa mental. Voy a hacer, en esa parte de la estructura del mapa mental, voy a poner solamente un ejemplo en el cual, pues, digámoslo así, uno de sus compañeros, digámoslo así, lo realizó de manera adecuada, ¿vale? Para que tengamos en cuenta. Lo mismo en el caso de la identificación del problema. Entonces, ahí no me voy a demorar mucho, sino más bien en la parte de lo que es el paso número 4, paso número 3 y paso número 4. Y ya así después doy el espacio como por si tienen dudas, preguntas e inquietudes, ¿vale? Entonces recordarle cuando tengamos CIPAS, ¿cierto? Ustedes ingresan a su campus, a sus cursos. En la parte inferior hay una sección que se llama Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social. Entonces allí ustedes les va a aparecer esta opción. Siempre les va a aparecer mi nombre, eh, digámoslo así, como para darle referencia. Después viene la temática, entonces aquí la intención es centrarnos en la parte de uso de software estadístico, ¿vale? Para poder hacer como una especie de análisis descriptivo, o al menos generar visualizaciones descriptivas. Entonces, en el caso de las tablas y en el caso de las diagramas. Entonces, diagrama de barras y diagrama circular. En ese orden de ideas, mira, aquí les presento un ejemplo de la estructura como tal del mapa mental. Recordarle que es circular. Mire cómo podemos observar aquí en esta sección. Tenemos un desarrollo circular de la temática como tal. Les había comentado también que se visualizaba o se tendría que visualizar raíces primarias y secundarias. Entonces, por ejemplo, del tema central salen estas raíces primarias y de acá se va a desprender más, ¿vale? Lo ideal, por ejemplo, permítame un momento, por favor. Por ejemplo, acá en este Es caso de como, gráficos, tablas, todos esos que son punticos acá, lo ideal era que hubiera hecho más, lo ideal es que hubiera hecho más, digámoslo así, lineecitas, pero pues así como lo dejo, no hay problema, no habría ninguna dificultad. Entonces, esto fue tomado de Sonia Quiñones, precisamente una estudiante de ustedes. Ahorita sí, no sé si tengan alguna duda, pregunta, que por ahí escuché un micrófono activo. sí, instructor, buenas noches. Era que al comienzo de la explicación no estábamos visualizando, o yo no estaba visualizando eh, el mapa, pero ya lo estamos mirando. Gracias, instructor. Ah, listo, perfecto, Policarpa, muchas gracias. Entonces, es algo así similar, porque resulta que ustedes están haciendo algo muy, digámoslo así, está bien, ¿cierto? Pero no se logra evidenciar como esas ramas primarias y secundarias. Y lo otro es que están poniendo mucho texto. A pesar de que, por ejemplo, mira que aparece cálculo promedio de horas de sueño, pues, digámoslo así, no habría problema, porque, digámoslo así, está relacionado dentro de la parte de palabras clave. Es que con ¿Vale? B intermedia y... Hola. Hola, Mavi, ¿cómo va? Bien, sí, señor, qué pena la hora. Tranquila, no hay problema. Entonces, eso frente a la parte del mapa mental, ¿vale? Si ustedes pueden usar imágenes, mucho mejor, ¿vale? Entonces, o son imágenes o son palabras clave, lo más corto posible. Eso frente a la parte del mapa mental. La identificación del problema. Yo a ustedes les comentaba, ¿cierto? Que no querían el formato pregunta, respuesta, ¿cierto? Sino que, uno, tenemos que buscar referentes teóricos actualizados. Es decir, tenemos que buscar información de base de datos o de revistas electrónicas de investigaciones sobre el tema, ¿vale? No es solamente buscar en Internet factores que afectan la calidad del sueño o factores asociados a la calidad del sueño.
no es solamente eso, hay que hacer algo más profundo. Yo a ustedes les comentaba que el propósito de este curso es prácticamente generar un paso a paso de una especie de investigación, ¿cierto? Que al finalizar ustedes van a entregar un producto, que esa es la tarea final, que es la que vale 125 puntos. Además, en ese orden de ideas hay que construir párrafos, ¿vale? Por cada pregunta hay 4 párrafos. Entonces, yo se les comentaba que al menos buscaran 2 referentes teóricos por cada pregunta para que usted pueda contrastar o pueda, digámoslo así, comparar esas 2 investigaciones, ¿cierto? Y mirar si se relacionan o si se contradicen, ¿vale? Por otra parte, les comentaba que en esta sección debería tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En el caso de la introducción, es un párrafo pequeño entre 6 a 9 líneas en el cual usted contextualice de lo que se va a tratar dentro de la misma identificación del problema. Entonces, por ejemplo, la calidad de sueño en Colombia se ha venido afectado por ciertos factores, los cuales van a ser analizados con referentes teóricos o referentes científicos actualizados, eh, con registros a nivel nacional o internacional o con bases electrónicas, en la cual busca precisamente encontrar esos factores, relacionarlos y hacer una reflexión final. Entonces es como una especie de introducción para que quien lo vaya a leer sepa de qué es lo que se va a encontrar más adelante, dentro del mismo apartado de identificación de problema. Luego ahí sí viene la solución de las preguntas, ¿vale? ¿Cómo construirlo? Entonces, por cada pregunta encontrar las variables, que fue lo que hicimos hace 15 días. Buscar en alguna revista electrónica o base de tesis relacionadas con esas variables. Y que la tesis no debe superar los 5 años. Entonces, por aquí les comparto de manera general, pues, la estructura que debe de tener. Y vamos a observar el siguiente ejemplo. Si no lo están visualizando, ya los comparto. Aquí, miren. Este ejemplo de planteamiento de problemas es a lo que yo quiero que ustedes organicen, ¿vale? Entonces, mira, por ejemplo, aquí este ejemplo. Tenemos un párrafo introductorio, ¿cierto? Aquí en este caso, pues está cumpliendo al menos con las 6 líneas. Mira, las 6 líneas acá. Da su introducción, ¿cierto? En la actualidad se escucha con frecuencia que la calidad del sueño no afecta a nuestro bienestar o nuestro inicio de vida, ¿cierto? Pero en realidad, va desarrollando la información. Luego empieza con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta, que era lo que me decía, ¿qué factores del estilo de vida cree usted que influyen más en la calidad del sueño de la persona adultas en Colombia? Diversos estudios sobre las altas demandas laborales o académicas han señalado que el estrés y los hábitos son factores determinantes, ¿cierto? Y empiezan a desarrollarlo. Mira, aquí, por ejemplo, ella tomó esta referencia y a esta referencia. Entonces, mira, aquí contrastó 2 investigaciones frente a la respuesta de esta pregunta. Lo mismo para esta. Siguiente párrafo. Ese es el tercero. Viene y contrasta. Siguiente párrafo, es decir, ese vendría siendo el cuarto párrafo. Del mismo modo, incluye, por lo menos aquí se está basando en datos numéricos. Luego viene el quinto, que es para responder esta pregunta. Y finaliza con una reflexión final. Esa reflexión es más hacia la parte de usted, de lo que leyó, de lo que se instruyó, pues qué puede sacar de esa información. ¿Vale? Otra de las cosas que yo a ustedes les comentaba, o bueno, ya es como más de redacción. Resulta que al ver tantos puntos en un mismo párrafo, ¿cierto? Puedes llegar a cortar
la idea como tal. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Usar precisamente el punto y coma. El punto y coma pues permite también como generar esa fluidez para que no se corte la idea. Mire, por ejemplo, acá en este caso, da una idea pero no la desarrolla. En primer lugar, mediante la metodología. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de metodología es? Si es metodología fenomenológica o cualitativa o cuantitativa. Entonces, es como más información detallada. Se desarrolló un estudio descriptivo analítico a 388 estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Boyacá. ¿Sí ve que corta de una vez la idea? Entonces, la intención es que generemos al menos o uso de comas o uso de punticomas u otro signo de puntuación para que le dé un poquito más de fluidez. Si, por ejemplo, ustedes creen o consideran que aquí una coma o un punticoma no va, sino que va, por ejemplo, una coma y lo siguen de un conector lógico, también es válido. Entonces, la intención es no cortar la idea, ¿vale? Mire, aquí me cortó una idea. Y se supone que esto que está poniendo acá es para, digámoslo así, para soportar lo que está diciendo en esta parte superior. ¿Vale? Por eso es que yo les, digámoslo así, a los que ya han entregado ese tipo de información, les he dicho, bueno, procuren reemplazar ese punto por un punto y coma o alguna información extra para que le dé más coherencia al texto. Y viene la parte de los conceptos generales. Entonces aquí recuerden que el objetivo no es esta estructura. Recuerde que la estructura, ¿cómo es? Vamos a mirar si me deja editar acá. Editar. Vamos a poner aquí. No, no me deja. Entonces, por ejemplo, aquí un objetivo inicia con un verbo en infinitivo. Es decir, toda palabra que termine en ar, er, hacer, analizar, ar, er, sí, are. Está también identificar, clasificar, describir. Entonces, todas esas palabras que son en infinitivo, son verbos en infinitivo, entonces son las que deben agregarse ahí mismo. También yo a ustedes la clase anterior les expliqué bien cómo era la sección de cada uno, o sea, cómo se construye como tal, pues, el respectivo objetivo. Aquí, por ejemplo, falta el objeto, o bueno, aquí estaría el objeto como tal. Le falta, por ejemplo, aquí agregar, en el caso de la población es necesario, simplemente el objetivo. Analizar los factores asociados a la calidad del sueño o clasificar factores asociados a la calidad del sueño o, no sé, describir estadísticamente o relacionar factores asociados a la calidad del sueño estadísticamente. Entonces ya son como más verbos que ustedes pueden mezclar y mirar de acuerdo a la profundidad con la cual se vaya a trabajar. La población aquí está bien. Esa parte está bien, es una encuesta con base de datos, el año, exacto, mire. La unidad estadística va a ser la persona de la base de datos, ¿vale? Ahora, dudas, preguntas, inquietudes frente a la parte de planteamiento del problema. Señor. De mi parte, no, señor. No, señor, todo claro está ahí. Listo. Entonces ahorita sí nos vamos. Con el paso 3 y 4. Entonces recordemos que en el paso 3 nos están pidiendo exclusivamente realizar la clasificación de las variables según si son cualitativas o cuantitativas. Entonces, de manera teórica, para que lo podamos identificar. Sabemos que hay variables cualitativas
porque son no numéricas, ¿cierto? Me están dando cualidades. En cambio, las numéricas sí precisamente son, son cuantitativas porque son numéricas, ¿vale? Y dentro de estas mismas se pueden clasificar en... Entonces, se pueden clasificar en nominales, ordinales para las cualitativas y las cuantitativas se pueden clasificar en discretas o continuas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las cualitativas, entonces, en el caso de las cualitativas, la diferencia principal que hay entre las nominales y las ordinales es su jerarquización. Entonces, por ejemplo, las nominales no van a tener jerarquía. En cambio, las ordinales sí van a tener jerarquía. Entonces, por ejemplo, en el caso del color de ojos, ¿será que nosotros podemos clasificar o podemos darle una jerarquía al color de ojos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que el color de ojos nosotros lo podemos ordenar de manera jerárquica? No, señor. Exacto. Por ejemplo, también en el caso de la nacionalidad nosotros no la podríamos organizar de manera jerárquica, ¿vale? Lo mismo que el estado civil. No hay jerarquía para ese tipo de variables. Entonces, por eso hablamos de que son cualitativas nominales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el color de ojos yo no la puedo enumerar, ¿vale? En cambio, las ordinales sí necesitan una jerarquía. Entonces, por ejemplo, un nivel educativo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener básica primaria, básica secundaria, puedo tener media, superior, posgrado, maestría o especialización o doctorado. Bueno, entonces me da una jerarquía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi base de datos, el nivel educativo, entonces yo puedo decir que una persona que aparezca con maestría quiere decir que ya pasó los niveles anteriores. O sea, debió pasar por básica primaria, básica secundaria, ¿cierto? Media, educación profesional, alguna especialización y llegar al doctorado. Entonces, es por jerarquía. Lo mismo en el caso de los puestos de una carrera o los puestos en carrera. Entonces, por ejemplo, para yo llegar a ser gerente de una empresa, pues yo debo empezar como a escalonar hasta llegar a ser gerente. Lo mismo que nivel de riesgo. Entonces tenemos un nivel de riesgo bajo, medio, alto, ¿cierto? Dependiendo pues también de la base de datos que yo vaya a tener en cuenta. Eso frente a las cualitativas. Las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. ¿Qué los va a diferenciar? Por ejemplo, las discretas se cuentan. Entonces, por ejemplo, el número de hijos, el número de carros, el número de estudiantes. Entonces, ¿qué otra forma podríamos también reconocerlas? Porque uno, son finitos y también son números enteros. Entonces, por ejemplo, el número de hijos, yo no puedo decir 1,5, ¿cierto? Porque yo no voy a tener a un hijo completo y la mitad del otro. Entonces, vamos a trabajar es con unidades enteras. En cambio, las continuas son las que se miden, ¿vale? Aquí en este caso pueden ser, espérame que no son finitos, sino infinitos. Entonces aquí es donde hablamos de los decimales. Entonces, por ejemplo, la estatura. La estatura puede ser 1,50, ¿cierto? A menos de que se esté trabajando en centímetros, pues ya ahí sí, ya la información es diferente. Pero siempre la estatura va a estar como continuo. El peso, 48,5, 56,9. Lo mismo que la temperatura, ¿vale? Entonces, las continuas
se miden, pueden ser infinitos y además son decimales. E incluso podríamos hablar, y aquí se me olvidó agregarla, que dentro de las continuas podríamos hablar de esto, de intervalos. ¿Vale? Sin embargo, pues también en jerarquía, en la parte de ordinales, yo puedo hablar de intervalos. Entonces, eso frente a la parte de las variables. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud frente a esta parte. ¿Sí está claro esa parte? ¿No han tenido Sí. dificultades frente a la parte de práctica que tienen que hacer? Profe, disculpe, de casualidad no nos podría colaborar con un ejemplo. O sea, yo tengo una duda si, o sea, por cada variable, sea cualitativa o cuantitativa, ¿toca clasificarlas? Sí, exacto. Toca clasificarlo. Mira, por ejemplo, yo aquí tengo una base de datos. Esto, sí, aquí yo tengo una base de datos, permítame, lo revisamos. Mira, por ejemplo, aquí está base de datos. Entonces, es una base de datos de unos recursos humanos en la cual pues está clasificando al empleado por una ID, tiene una función, un departamento, una región, una educación, un género, una jornada, bueno, toda esta parte. Entonces, con estas variables yo las puedo clasificar. Entonces, por ejemplo, en este caso, el ID del empleado, ¿cuál vendría siendo? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Ustedes qué dicen? Cualitativo. Cualitativa, exacto. Entonces, vamos a irnos por la parte cualitativa. Permítanme, lo ponemos por aquí, más pequeñito. Y por esta parte. Ahora, la pregunta es, si es cualitativa, ahora, ¿cuál vendría siendo? O sea, ¿están viendo la diapositiva también? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, acá en este caso. Venga, porque creo que no la están visualizando. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, ya dijimos que el ID del empleado es cualitativa. Ahora la pregunta ¿es nominal o es ordinal? ¿Ustedes qué dicen? Ordinal, ¿Por qué ordinal? porque tiene una jerarquía. Exacto. Mire, por ejemplo, hasta incluso aquí ustedes lo pueden ver y está organizado. Entonces, es una identificación propia de la persona, pero para tener un mejor control, entonces lo que hacen es darle un nombre, un número específico. Mire, por ejemplo, todas arrancan con el mismo, ADMF, ¿cierto? Pero la identificación va a estar en el número. Ahora, miremos la función. ¿La función cuál vendría siendo? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, ¿no? Cualitativa. Ahora pregunta, ¿va a ser nominal o va a ser ordinal? Nominal. Nominal, exacto, porque si se dan cuenta, la parte administrativa con la parte operativa, digámoslo así, no tienen nada que ver con jerarquía. Simplemente son dos departamentos que se pueden ayudar entre sí, claro, pero la operativa no va por encima ni por debajo de la administrativa. Entonces vendría siendo nominal. El departamento
sería cualitativa. Nominal o ordinal. Entonces, ¿qué dice? Va a ser nominal o, perdón, ordinal o nominal. La del departamento. Nominal, profe, ¿no? Sí, exacto, va a ser nominal. La región también va a ser nominal. La educación va a ser ordinal. Entonces, mira, tenemos grado, posgrado y pregrado. Entonces, para poder llegar al posgrado necesitamos tener un pregrado y pues haber pasado pues obviamente el grado. El género va a ser nominal, ¿cierto? La jornada, medio tiempo, parcial o tiempo completo. Entonces, ¿qué dicen? Va a ser nominal, Ordinal, porque ordinal. porque dice, o sea, va si es medio tiempo, tiempo completo o parcial, va Pero, en pero jerárquico. pregunta, ¿será que el de tiempo completo debió pasar por el medio tiempo? Mm, No necesariamente, ¿cierto? no. Una persona que vaya a ingresar aquí a esta empresa puede ingresar inmediatamente a tiempo completo. Entonces, no hay jerarquía, Ah, ok. ¿vale? Por eso vendría Mm, siendo una cualitativa nominal. Lo mismo que la modalidad. Entonces, tenemos la presencial y el remoto. O sea, no hay jerarquía. Aquí, fecha de contratación. Entonces, ¿qué dicen? Ordinal. Sí, ordinal. Exacto. En el caso del estado, que es inactivo o activo, ¿cierto? Entonces, si la persona está inactiva, pues quiere decir que tuvo una fecha de baja. O sea, no volvió a trabajar ahí en la empresa. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos trabajando netamente la parte cualitativa. Entonces, miremos a ver otro ejemplo. Trabajemos entonces con esta que tenemos por aquí. Descarga acá. Listo, por ejemplo, miremos las cualitativas, aquí en este caso. La edad. La edad así como está estipulada en esta base de datos, ¿cuál vendría siendo? ¿Discreta o continua? continua. Continua, ¿cierto? Porque estamos hablando de decimales. Ujú. Lo mismo que horas de sueño, número de despertares, ¿cierto? Por ejemplo, el peso. Aquí, presión arterial. Ojo porque resulta que el aparatico, ¿cierto? Que mide la presión arterial, lo que hace es aproximar el resultado, ¿vale? Por eso ellos siempre hablan en números enteros. Entonces, siempre presión arterial va a ir en, eh, digámoslo así, en la parte continua. ¿Qué más aquí? Frecuencia cardíaca, continua o discreta. Entonces, ¿qué dicen? Discreta. ¿Cuál sería? ¿Discreta o continua? Esa va en la parte de discretas. Exacto, van discretas, exacto. Presión sistólica, mire, por ejemplo, acá en este caso sí los está dando de manera entera, pues entonces sería discreta, discreta y pare de contar. Ah, el IMC numérico.
vendría siendo que continuo o discreta. Continua. Continuo, ¿cierto? Porque están decimales. Y esa parte de grupos de edad, La edad. grupo de edad. ¿Dónde creen ustedes que vaya? ¿Continuo? Sí, se supone que podría ser continuo, ¿cierto? Pero resulta que acá en este caso lo vamos a tomar como si fuera ordinal, ¿vale? ¿Por qué ordinal? Porque para poder pertenecer al grupo 3039, ¿cierto? Debió pasar por el 2029. ¿Sí me hago entender? Se vuelve jerarquía. En este caso, para este intervalo, a pesar de que veamos numeritos, ¿cierto? Estamos hablando de intervalos de años. Por eso no lo tomamos como variable cuantitativa, sino cualitativa. Porque me va a dar un intervalo y además es de jerarquía. ¿Vale? Ahorita sí quedó más clara la información. Sí, señor, muchas gracias. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos por esta parte. Aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar para finiquitar pues esta parte del paso número 3. Ahora, con la parte de la realización pues de tablas y de gráficas correspondientes, pues antes de hablar vamos a ver aquí. Antes de hablar como tal de Power BI, que simplemente, digámoslo así, el proceso con ella es muy sencillito, no hay dificultad con ello. Pero entonces primero vamos con el más usual, ¿cierto? Vamos a ver, eliminemos esto para que ustedes lo vean. La gran mayoría de ustedes está trabajando Excel, magnífico, no hay problema, ¿cierto? Les voy a explicar también cómo se hace. Entonces recordemos que en el paso número 4 nos están pidiendo una cosa importante. Deben mencionar en el grupo con cuál variable cualitativa van a trabajar. De acuerdo con la clasificación que se dé aquí en el paso anterior, yo solamente me voy a ubicar en esta sección de la tabla, que son variables cualitativas o nominal u ordinal. No me vayan a escribir, profe, yo escojo la variable cualitativa ordinal, pero entonces, ¿cuál de todas esas? ¿Cuál de todas esas categorías ordinales, cuál es el que usted va a tomar? Entonces necesito que sean bastante específicos, ¿vale? ¿Cómo Entonces así? escriben bien la variante. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que la variable, ejemplo, categoría de pasos diarios es ordinal. Entonces, como esa categoría de pasos diarios es ordinal, entonces yo voy a escribir, profe, el paso número 4, voy a escoger la variable categoría pasos diarios. ¿Vale? Otra Profe, información, disculpe. señora. Por ejemplo, yo escribí en el foro que escogí la variable cualitativa calidad de sueño. ¿Sí? ¿Está Listo, bien? perfecto. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, en este caso, aunque tendrías que especificar, porque mira, volvamos a revisar la base de datos. En la base de datos, una cosa es categoría y otra cosa es calidad. Mira, aquí yo tengo calidad de sueño, aquí en este momento. ¿Y será que es cualitativa? No, ¿cierto? Porque me están dando números enteros. Entonces, tienen que especificar y lo mismo, porfa, en el paso anterior, en el paso 3, en la tabla debe aparecer el nombre de la variable tal cual aparece en la base de datos. Porque, por ejemplo, si usted me pone calidad de sueño, yo se la voy a rotular como mal, porque resulta que esa variable, si yo me voy a la base de datos, no va a ser cualitativa, va a ser cuantitativa. Mire cómo lo estoy visualizando acá. Profe, pero Entonces,
Yo acabo de Señor, mirar esta tablita y dice categoría calidad de sueño, bueno, exacto. mala, regular, por allá Ah, más adelante. exacto. Ese sí me sirve porque es cualitativo, ¿vale? Sí, o sea, ¿cómo lo debo especificar ahí entonces? No entendí esa No, parte. simplemente pones en el foro, ¿cierto? Que vas a escoger, así como me acabas de decir, categoría, calidad de sueño. Listo. Ya con eso es Mm. suficiente. Ah, listo, ok, gracias. Lo mismo para el caso de la tabla. Entonces, si se dieron cuenta, tenemos aquí categoría de calidad de sueño y tenemos otra variable que se llama calidad de sueño. Y las dos son diferentes. Entonces, para que no se vayan a confundir y pongan el nombre tal cual aparece en la base de datos. Que hay muchos que están poniendo, digámoslo así, variables cuantitativas en variables cualitativas, por lo mismo. Entonces, para tener en claro esa parte, que pongan el nombre de la variable en la tabla del paso 3 tal cual aparece en el Excel, en la base de datos. Listo. Por ejemplo, acá en este caso, nos están pidiendo el nombre de la variable. Resulta que yo voy a escoger la variable, ejemplo, educación, ¿cierto? Para este ejemplo que voy a poner acá, me dice realice la tabla de datos con la información correspondiente. Entonces, en Excel, yo fácilmente puedo empezar a contar, ¿cierto? O puedo realizar una tablita por acá. Vamos a ver. Entonces, tabla de frecuencia, educación. Entonces, voy a la tabla. En educación tenemos, por acá, tenemos tres variables, grado, pregrado y posgrado. Entonces, grado, pregrado y posgrado, ¿cierto? Lo ponemos aquí. Acá. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner, esta es categoría. Entonces, ya sé que la variable que yo voy a tener en cuenta es Cualitativo. exacto. Espera un momento que esto se volvió un poquito loco. Ahora sí. Vamos a tomar en cuenta aquí. Me piden es frecuencia absoluta. Pongámosles FA, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Entonces, si se dan cuenta aquí en Excel, yo tengo que construir mi tabla. Vengo aquí. Yo la voy a construir. Bueno, ahorita lo termino de hacer. Listo, entonces, y aquí ponemos el total. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, ya se sabe que el total debe ser 374. Por ejemplo, aquí en mi base de datos deben de ser más o menos 3.500 y algo. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo aquí a la parte de educación, que estoy en otra tabla. En educación y voy para grado. Selecciono solamente grado y empiezo a contar. Listo, de grado. De toda esa cantidad de personas, aquí abajito me está dando el recuento. Entonces yo voy a poner 1.759. Vamos con el de posgrado, el de pregrado. El de, ese me fue posgrado.
Aquí, pregrado, ahorita sí. Sería 873. Y luego nos vamos para posgrado. En posgrado yo tengo 888. Entonces, yo aquí lo que tengo que hacer es sumar. Sumo desde la casilla inicial de grado hasta el final. Y me da 3520. Entonces, ese es el total de toda la muestra. Ahora, ¿cómo yo saco la frecuencia relativa? Es dividir este resultado entre el total. Entonces, por ejemplo, 1759 dividido 3520. Y así, aquí en este caso yo lo puedo arrastrar, pero voy a dejar fija la celda de 7, porque la celda de 7 no quiero que se me mueva cuando yo la vaya a arrastrar. Cuando yo la arrastre, si ve que no se me mueve solamente se me va a mover, es la de la cifra que necesito. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a sumar. Sumar de aquí hasta acá. Me da un 100. Mejor dicho, me da el 1. No hay problema si ustedes lo dejan así. Si quieren reducir, no hay problema tampoco. Al fin y al cabo, el mismo sistema le va a arrastrar a 1. Por ejemplo, si le da 0,99, listo, no hay problema. Mire, por ejemplo, yo la puedo dejar esta en 3 décimas. Mire, esta no me deja pues porque precisamente da 1. ¿Cómo se saca el porcentual? Simplemente a esta frecuencia relativa lo multiplico por 100. Lo arrastro y esto le doy sumar de aquí hasta acá. Y me da el 100%. Esa es la tabla de frecuencia para la variable que ustedes vayan a escoger según la base de datos del anexo 1. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor profe, todo claro. Está. Entonces, eso es lo que me están pidiendo en esta parte de la tabla. Luego me dice, posteriormente, realice el respectivo diagrama de barras. Entonces, yo vengo aquí a insertar diagrama de barras. Entonces, por ejemplo, yo quiero una columna de 3D. Mira, ya inmediatamente me lo arrastra. Ya inmediatamente me da la información. Entonces, vamos a cambiarle algo. Porque aquí solamente yo quiero que me tenga en cuenta el valor absoluto. Para la gráfica, muchachos, solamente vamos a trabajar con el valor absoluto. Esta la bajamos. Listo, mayor grado. Aquí es donde vamos a tener que agregar información. Entonces ya sabemos que esta es títulos y vamos a poner etiqueta de los datos. La etiqueta de los datos es donde va a tener la información, ¿cierto? Que lo ideal es que se vea, se visualice para así mismo pues saber que el dato esté bien. Entonces en el eje vamos a poner número de empleados para este caso. Para el caso de ustedes sería personas, número de personas.
o sí, número de personas nativas de Cundinamarca o que vivan en Cundinamarca. Pero ya eso queda muy extenso, simplemente pongan número de personas. Entonces, aquí en este caso, educación. Y modificamos el título. Es, por ejemplo, educación de empleados. Ustedes, la variable que vayan a tener en cuenta, listo, voy a tener en cuenta, por ejemplo, calidad de sueño. Entonces, calidad de sueño en personas o en habitantes de Cundinamarca. Entonces, hay que poner un título también completo para esa parte. Luego me dice, realice un diagrama circular. Entonces, lo mismo, vengo aquí a insertar, diagrama circular, y vamos a poner un gráfico en 3D. Pero bueno, ¿qué información me va a poner? Vamos a ver por qué no seleccionamos. Entonces, solamente me va a poner es este con este. Venga, lo ponemos aquí. Insertar diagrama. Mire, ya me lo ubicó. Ahora, ¿qué falta? Simplemente ponerle las etiquetas. ¿Vale? Es aquí el nombre, lo mismo. Porcentaje de educación en empleados. Entonces, si yo quiero ponerlo un poquito más redondeado, pues vengo acá, modifico, y ahí mismo en el Excel también me lo modifica. Si quieren dejarlo en una sola decimal, ya ustedes deciden. Si le quieren poner más, no sé cómo quede la información, si quiere que se visualice así, de esta forma o de esta, ya es decisión de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, este dato me está diciendo el porcentaje y luego sí la cantidad de personas. Espérame, no, esa no es la cantidad de personas. No, ese es el porcentaje, perdón. 25,23, 24,8 y 50. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregarle otro número acá. Quiero agregarle otro número acá. Y es de esa forma en cómo se debe presentar. Si yo le quiero poner las leyendas, listo, ponga las leyendas. Entonces, esa es para el punto A. Luego me dice hallar la moda de la variable cualitativa y asociarla con la situación de objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, el número de empleados. Entonces, hay más en grado. Después, dependiendo del objetivo, dependiendo del contexto, yo puedo responder a esa pregunta. Entonces, por ejemplo, la moda en este caso es la que más se repite. El dato que más se repita es la moda. En este caso, pues va a ser grado. Dependiendo de lo que usted vaya o a la variable que haya escogido, pues tiene que mirar el que tenga mayor valor. O bueno, mayor cantidad de individuos. Ahora me dice realizar una tabla de contingencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Excel? Vamos a la base de datos, quitamos el filtro, que quede tal cual como está al inicio. O sea, sin nada del filtro ni nada por el estilo. Nos vamos a ir a insertar tabla dinámica. Otra cosita, muchachos, tiene que aparecer, o sea, tienen que poner el cursor en el primer dato. Porque cuando yo voy a tabla dinámica, de una tabla o rango, inmediatamente por defecto me va a tomar toda la información. Entonces, listo, yo le digo, créeme en otra hoja de cálculo. Y aquí me va a aparecer toda la información. Entonces, por ejemplo, dijimos que estamos trabajando con educación. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar a ver acá. Variable, no. Esta es en fila. ¿Cierto?
vamos a mirar cómo se comporta la etiqueta de educación, ¿cierto? Por ejemplo, con respecto a la jornada laboral. Pero yo quiero mirar es precisamente si la jornada laboral va a depender de la educación. Entonces, me aparece aquí inmediatamente el respectivo dato. Entonces, otra de las cosas, yo sé que aquí dice etiqueta de columna, que me dice que es la jornada. Entonces, tienen que buscar la manera de organizar la información. A ver, esa me dice que me la puedo modificar. Entonces, por ejemplo, aquí, jornada. A ver si me deja aquí. No me deja unificar. Listo. Entonces, le cambiamos aquí la parte de la jornada. En etiquetas de fila. Entonces, por ejemplo, aquí, educación. Y ya tengo toda la información correspondiente. Ahorita, ¿qué procedo a hacer? La tabla. Entonces, vengo aquí a la parte de diseño, perdón, analizar tabla dinámica. Hay una sección que dice gráfica. Entonces, vengo acá, selecciono en este caso el código de barras, ¿cierto? Acepto y ya me arroja la información. Entonces, otra de las cosas a tener en cuenta, muchachos, cuando yo vaya a analizar la variable, tienen que tener en cuenta bien que la variable de estudio es la de educación. Es decir, en esta, digámoslo así, tabla dinámica, me va a tener en cuenta es el número de empleados. Entonces, por ejemplo, título de los ejes. Aquí sería número de empleados. Y aquí vendría siendo la educación. Entonces, la información que aparece en la base de datos, o sea, o en las barritas, me va a clasificar esa segunda variable que yo quiero medir. Mira cómo va a cambiar la información si yo le cambio la educación, por ejemplo, por jornada. Entonces, mira, vamos a cambiar esto de ejes. Este para acá, educación para acá, y vamos a quitar esta. Y vamos a poner educación aquí abajo. Mire cómo la gráfica me cambió. Se ve que aquí ya no estaría analizando educación, sino jornada. Entonces, por eso, digámoslo así, se puede ver casi similar o se puede llegar al mismo análisis, pero la información visual va a ser diferente y me va a cambiar el objetivo. Ejemplo, si yo estoy midiendo la categoría de calidad de sueño, ¿cierto? Por ejemplo, con respecto a los pasos diarios, categoría pasos diarios, pues resulta que los pasos diarios deben aparecer en esta sección. Y en la parte de abajo debe de aparecer la categoría de calidad de sueño. Porque miren en este caso cómo nos cambió. Miren, si quieres pues hagamos este por acá y hagamos otra gráfica. Otra gráfica. Pero entonces aquí, hijo, no, solamente se puede uno. Vamos a mirar. Sí, solamente se puede uno. Entonces aquí si yo la cambio, esta para acá, esta para acá, con el número de educación. A ver, quitemos esto. Con respecto a la jornada. Me va a dar una gráfica totalmente diferente. Es para que tengamos en cuenta bien dónde ubicar las variables correspondientes.
No sé si hay alguna duda, pregunta frente a Excel. ¿Sí está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Para escoger las dos variables, ¿hay que escoger otra adicional teniendo en base la que ya escogimos en el foro o pueden ser dos diferentes? No, simplemente en el caso de el primer paso solamente es escoger una variable. Entonces, tú con esas variables puedes mirar otra que sea también cualitativa, que usted considere que vaya a estar relacionada con la información de esa variable que escogiste. Pues, por ejemplo, resulta que yo no quiero, ya escogí la variable de educación, pero resulta que ya no quiero analizar la jornada, ya no quiero analizar la jornada. Quiero analizar, por ejemplo, con respecto a la fecha de contratación, aunque ese es numérico, el estatus, el estatus. Hay dos estatus, activo e inactivo, pero si ves que acá yo sigo con mi idea de educación, o sea, mi análisis es con respecto a la educación. Entonces, por ejemplo, voy a mirar, aquí esta parte me puede dar una información importante. ¿Será que voy a tener más personas, más empleados de posgrados activos o inactivos? Yo puedo generar preguntas, ¿cierto? Y llegar a esos resultados. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mirar estatus. Mira, si se dan cuenta aquí en este caso, prácticamente están iguales. Mire, hay más, en caso de grado, hay más cantidad de empleados activos que inactivos, pero la diferencia es muy baja. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero poner las etiquetas, mira, en grado, ¿cierto? En esta azulita, que sea activo, son 895, pero inactivos son 864. Eso frente a esa parte, si quiere cambiémosle la parte de acá. Educación, estatus, educación. Si ve que la información me va a dar diferente, entonces ya no voy a analizar con respecto a la educación si fue la que yo escogí, entonces no me va a dar el análisis. Entonces aquí va a ser estatus, activo o inactivo. Pongámosle las etiquetas. Entonces, mire, en activos, ¿cierto? Visualmente va a ser diferente, pero pues podríamos llegar a la misma conclusión. ¿Se acuerdan que en la parte de grado había 895 y 864? Aquí están también, solamente que está por separado. Entonces, activo va a ser este, inactivo va a ser este. Entonces, conclusión, primero tengamos aquí en cuenta bien en el eje X con la variable con la que ustedes seleccionaron. Entonces, vayámonos aquí. Entonces, yo vengo aquí a mi base de datos. Ah, pero espere. Para esta base de datos, vamos a ver si me deja construir aquí la tabla dinámica con esta información así. Ah, sí, sí la dejo. Entonces, listo. Resulta que mi variable es categoría, calidad de sueño. Esa es la que yo escogí. Y voy a mirar con respecto a la duración del sueño. Listo, este fue el resultado que me dio. Ahorita, ¿qué hago? Grafico. Y acepto. Agrego las etiquetas de datos, títulos de los ejes. Entonces, este sería número de personas. Y este aquí sería
Categoría, calidad de sueño. Y yo aquí puedo empezar como a mirar. Es insuficiente. No sé si me deja insuficiente. No, no deja. Bueno, es mira, yo empiezo a clasificar o filtrar por acá. Pero de la buena, vamos a mirar. Insuficiente. 142. ¿Sí? Test. Aquí en este caso me está dando el respectivo análisis. Listo, no quiero analizar categoría calidad de sueño. Sino que quiero analizar, por ejemplo, grupo de edad. Mira, la calidad de sueño va a ser mucho mejor. Vamos a mirar, buena. En la buena, mire, por ejemplo, en personas que están dentro del rango de 40 a 49 años, tienen buena calidad del sueño. Vamos a ver quiénes son los que tienen calidad de sueño regular. Mira, los más jóvenes. O sea, mira, aquí me están dando una información mucho más amplia. Calidad del sueño con respecto al grupo de edad. Entonces, en buena, ya sabemos que de 40 a 49. Excelente, de 30 a 39 años. Irregular, de 30 a 39 años. Entonces yo puedo filtrar. Listo, miremos el regular. Y ahí yo puedo comparar. Si se dan cuenta, muchachos, aquí no me están diciendo nada de realizar interpretación, ¿vale? Recuerde que estamos apenas reconociendo digámoslo así, conociendo estadísticamente nuestra base de datos. Entonces, es simplemente realizar la tabla de frecuencias, la tabla de contingencia, las respectivas gráficas de barra y circular en la variable escogida y en la de contingencia, ¿cierto? Esa variable que yo escogí, compararla con otra variable cualitativa que me pueda, digámoslo así, contrastar o que me pueda relacionar esa variable que yo escogí. Y eso es lo que tienen que hacer, únicamente eso. Ya, por ejemplo, en el caso de otros softwares, que es Infostat, vamos a ver si aparece por aquí. Ustedes aquí el Infostat lo pueden descargar. Entonces, en versión en español o en inglés, usted decide. Lo descargan. Les voy a compartir por aquí en el chat. Pero ¿por qué no dejan? Deje de compartir. Ese es para descargar Infostat.
Entonces en Infostat, ¿cómo se va a ver la visualización? Entonces cuando la descarguen, le doy en OK, en OK. O sea, digámoslo así, descargarlo no es complicado. Simplemente pues es darle, si quieren que le quede la información o el programa en otra parte, pues ya simplemente ustedes le modifican el estado en el cual pues vayan a ubicarlo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Esta es la pantalla cuando ya lo tengan descargado, ¿cierto? Van a ir a Archivo, Abrir. Entonces, van hacia el archivo con el cual van a trabajar ustedes. Entonces, por ejemplo, yo no voy a trabajar con ese. Vamos a trabajar documentos, todo, documentos, UNAT, estadística, CIPAS. Entonces, voy a trabajar con esta. No trabajemos con esta. Aceptar. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta, le dan una imagen preliminar en el cual pues ustedes le dan usar la primera fila con el nombre. Entonces, tienen que borrar para usar esta plataforma. En la base de datos, sáquenle una copia. Y a esa copia le van a borrar esta parte de arriba. ¿Vale? Porque no nos va a interesar. Entonces, vengo aquí y le doy a aceptar. Entonces, ahí se me cargaron todas las los respectivos datos. ¿Cómo yo hago para generar la estadística? Entonces, como son variables cualitativas, yo vengo aquí y le doy, vamos a ver, casos, particiones. Vamos a ver, educación. Vamos a ver si la dejo. Listo. Entonces, acá en este caso, no vamos a necesitar el valor límite de clase, ni tampoco el valor superior de clase. Solamente nos va a interesar la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Le damos en aceptar y ya nos aparece la información. Mira, estos son los mismos datos que me dieron acá, miren. 1759, 888 en posgrado, 873. ¿Sí ve que estoy corroborando lo que yo ya hice en Excel? Entonces es otra forma que ustedes pueden hacer pues el respectivo análisis. Es 0,50, mire, en el caso de grado, 0,25 y 0,25. Aquí la aproximó. Entonces aquí esta frecuencia acumulada, que fue la frecuencia relativa acumulada, ¿qué fue lo que hizo? Este 50 lo puso acá, ¿cierto? Pero la acumulada lo que va a hacer es sumar el anterior que dio aquí con este nuevo dato. Por eso da 75. Si quiere volvámoslo a hacer. Y más bien seleccionamos otro. Entonces, dejamos MC, FA, FR y más bien este, FFA. Ahora sí. Ay, pero me quedó la otra. Espera. Vamos a ver si es que lo saca por defecto. No, efectivamente toca desactivarlo. Ahora sí. Pero porque aparece así. No, creo que solamente va a dejar esas a realizar. Entonces es mejor la frecuencia relativa acumulada. Y como la tenía por acá. Entonces, ¿qué hace? Si ustedes lo hicieron por esa plataforma, por este software, simplemente tómenle pantallazo. ¿Cierto? Y cuando tengan el documento, supongamos que este es el documento. ¿Ustedes qué van a poner? Tabla 1, ejemplo. Frecuencia o
tabla de frecuencia, categoría, educación. O bueno, variable, educación. ¿Cierto? Ya ustedes pues después lo modifican. En la parte de abajo pone fuente, dos puntos, propia o punto seguido, propia. Y ponen aquí, realizada mediante software estadístico Infostat. Y ya con eso es suficiente. Si lo hacen en Excel, lo mismo, como ustedes van a poner pantallazos. Entonces, si ustedes hacen la tabla, listo, no hay problema, hacen la tabla. Entonces, ¿cómo yo haría la tabla? Vengo aquí a insertar. 1, 2, 3, 4, me faltó uno. Combinar variable educación, categoría, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Listo, ya sé que este es 1759, 873, 888. Ya prácticamente es volver a hacerles la gráfica acá, la tabla. De 0,50, 0,25, 0,25 para que dé 1. Es 50, 25, 25 y 100. Listo, ¿y cómo quedaría entonces rótulo realizado? Le quito los bordes y solamente vamos a poner las líneas. En esas primeras y para de contar. Y ponen tabla 1, es tabla de frecuencia, variable educación. Entonces pone fuente propia. O sea, porque yo mismo lo hice. La gráfica. Listo, mejoremos esa gráfica, no que la quiero así. La quiero así. Le quiero cambiar el color, listo, cambiémosle el color. Es que hago, bien sea en pantallazo o bien sea en copiar y pegar, que también yo lo puedo hacer. Es copiar y pegar. Sino que qué diferencia hay. Si ven que acá en el caso del pantallazo no me aparece aquí el más, aquí sí me aparece el más. Yo puedo modificar acá, puedo modificar esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso el problema es acá. Educación de empleados. No lo dejo.
Filtro. Pero no dejan. Ahora sí, nombre. Bueno, no me dejó aquí cambiar esa parte. Pero bueno, no hay problema. Ya con el título pues va a ser más que suficiente. Lo mismo van a hacer con lo otro. Entonces, en la tabla, simplemente pues ponen la información. ¿Cómo lo hacen con Infostat? Con Infostat, ¿cierto? Ya tengo la variable de educación, ¿cierto? Pero yo lo quiero comparar con el estatus. Entonces, aquí hay dos ventanitas, está variable y están particiones. En particiones yo puedo seleccionar estatus, le doy clic acá y ya me aparecen las opciones aquí. Yo que digo, bueno, hágame la actividad, ¿cierto? Pero lo mismo, quiero solamente esos datos en la tabla. Vengo aquí a aceptar y me aparecen. Solamente que, ¿qué pasa? Vamos a mirar grado, posgrado. Aquí en este caso, qué va a encontrar ustedes? Que esta me la separa. Si se dan cuenta, me genera dos tablitas. Una para activo y otra para inactivo. ¿Sí ve? Es lo único diferente con respecto a esta parte. Mire, aquí ya el mismo Excel me da la información correspondiente. Entonces, el tipo de educación y en este caso, pues la jornada. Si yo le quiero cambiar a jornada, pues le cambiamos aquí la jornada. Gráficos, listo. Voy a particiones, no quiero estatus, quiero es jornada. Lo mismo, selecciono estas y acepto. Entonces, como hay 3 jornadas, ¿cierto? Medio tiempo, parcial y tiempo completo, pues me va a generar 3 tablas diferentes. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo acá, copio y pego y voy al documento. ¿Vale? Esta misma información es la misma que está aquí en Excel. Esta misma tablita, solamente que me lo está generando es por grado. Y en el caso de acá, por jornada. Porque aquí me la puse diferente. Estatus. Vamos a quitarlo. Jornada. Entonces, mira, vamos a ver si coincide. Mire, educación es la base. Bueno, aquí en este caso me la está poniendo como estatus. Permítame. Educación. Y es jornada. Pero cambiémoslo. Es educación acá. Ahora sí. Y jornada. Ahorita sí quedó mejor. Entonces ya no va a ser estatus, sino que va a ser educación. Con respecto a la jornada. Entonces, en grado 617, mira, 617 aparece por acá. Posgrado 324. Uy, ¿qué pasó? Ah, pregrado, mira. Posgrado 324. En medio tiempo, es la que tenemos aquí. Y luego 327. Miremos nuevamente grado por acá. 230 y luego 912. Mira, aquí aparece toda la información. Ahora, ¿cómo grafico?
voy aquí a la sección de gráficos. En este caso, como es un gráfico de barras, ¿cierto? Aquí hay algo bien interesante, porque resulta que para poder graficar variables cualitativas, se tiene que escoger la opción de caso. Aquí donde dice variables a graficar. Luego, vengo aquí la parte de educación, está educación, pero la voy a seleccionar en la parte de abajo, ¿cierto? Esa es para mi tabla solamente cuando voy a trabajar una sola variable. Le doy a aceptar y trabajamos con frecuencias absolutas. Y me arroja la misma gráfica. Grado, posgrado y pregrado. Aunque esperan un momento, vamos a ver aquí. Máximos y mínimos. Porque no lo está tomando bien. Ah, no, sí se la está tomando bien. Sino que como el rango es demasiado grande, vamos a mirar por aquí. Ese es el tamaño de la barrita. Vamos a ver. Tipografía de escala. No, ya es como estética esta parte. Educación de empleados. Ya le cambié el nombre acá y me arrojaría la gráfica de esta forma. Sino que aquí quedó más pequeñita el de posgrado y el de pregrado por la cantidad. Prácticamente aquí está mucho mayor que acá. Por eso da tan pequeñita la gráfica. O sea, el contraste es diferente. Vamos a ver por aquí. Mostrar, ocultar leyenda. Pero posgrado. Ya simplemente es de estructura. Ya quedaría así. En este caso, pues no se pondría los valores. ¿Cómo se hace cuando se trabaja con dos variables? Lo mismo. Gráfico de barras, educación, pero en particiones yo voy a estatus y genero la gráfica. Nuevamente, absolutas y listo. Entonces, este es el estatus por activo, ¿cierto? El estado activo en educación y ese es el estado inactivo. Mira, aquí dan las dos gráficas. No quedan en conjuntos como las anteriores porque resulta que no son variables numéricas. Entonces aquí tendría que poner dos gráficas, así como aparecen dos tablas de contingencia, ¿cierto? Una para el activo y otra para el inactivo. Entonces también se va a dar en la gráfica una para activo y otra para estado inactivo. Esta parte que les estoy explicando es de práctica. Digámoslo así, tampoco es compleja. Sin embargo, pues aquí les estoy dando como herramientas para que si usted desea usarlo, pues no hay problema. Si quiere usar Excel, tampoco hay problema.
Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Y la última, digámoslo así, programa es trabajar Power BI, pero Power BI va a sacar las mismas gráficas, solamente que la información va a ser, digámoslo así, un poquito más presentable. Espérame, miramos a ver acá. Me faltó explicarles cómo sacar el gráfico de barras. Entonces, perdón, el gráfico circular. Vamos a ir donde dice gráfico de sectores y categorías en filas, ¿vale? No trabajamos columnas, sino por filas. Y lo mismo. Entonces, educación y en la parte de abajo, bueno, aquí en ese caso vamos a trabajarla solamente esa y me arroja de una vez la información. Si yo quiero poner, por ejemplo, los porcentajes, yo vengo en esta sección y le selecciono la opción nombre porcentaje y lo voy seleccionando uno por uno de acá arribita. Y ahí me aparecen los respectivos porcentajes. De resto, no hay que hacer nada más, solamente mencionar cuál es la tabla, cuál es la variable que va a trabajar, la tabla normal de frecuencia, las dos gráficas correspondientes, tanto de barra como de circular. Luego, pues responde a la pregunta de cuál es la moda y finaliza con la tabla de contingencia y la gráfica. Aquí en este caso la gráfica va a ser una gráfica de barras. Eso es lo único que se les está pidiendo. No hay que hacer análisis ni nada así por el estilo. ¿Cómo va a ser la sustentación? Entonces, en la sustentación tienen máximo 5 minutos en realizar la explicación de todo. ¿Vale? ¿Qué pueden hacer ustedes? Como ustedes ya tienen el planteamiento del problema, ¿cierto? Bueno, cada estudiante debe grabar explicando y sustentando el ejercicio correspondiente al paso. Ah, no, solamente el paso 4. Solamente van a explicar el paso 4. Entonces, Sí, ¿cuál es profe, la eso le variable? iba a decir, me está Sí, asustando. señora. Sí, Sandra, tienes razón. Aquí en esta parte dice solamente grabar paso 4. Entonces, mencionan cuál es la variable que estén trabajando. Obviamente, tienen que hacer una presentación personal. Debe aparecer su bello rostro y empiezan la grabación. Solamente mencionan cuál es la variable, ¿cierto? Y cómo lo resolvieron paso a paso, precisamente el paso 4, para poder llegar a esas imágenes. Yo creo que por el momento va a ser mucho más sencillo para ustedes trabajar Excel, porque ponerse a descargar Infostat, lo ideal es que lo trabajen, pero como ya tenemos Excel, pues trabajémoslo con Excel, solamente que démosle un poquito más de elegancia a la gráficas, ¿vale? No sé si hayan dudas, preguntas, inquietudes. Profe, o sea que la sustentación sería prácticamente como lo que usted nos explicaba acá en lo de los cuadros, ¿cierto? Así es. Entonces, Listo. recuerde que tenés que hacer 4 pasos, o sea, dentro del cuarto paso hay que hacer 3, perdón. El de la representación de la información. Entonces, en el caso de la tabla de Sí, frecuencias, tienen que sí. explicarla, cómo la hicieron. Luego Ujú. viene la representación de diagramas, ¿cierto? Cómo la hicieron. Luego viene a responder cuál es la variable eh, que es como, digámoslo así, que es la que más se repite, que es la moda, y que tiene que ver con el estudio, con el objeto de estudio. Recordemos que es calidad de sueño. Estamos mirando factores asociados a la calidad de sueño.
¿cierto? Entonces, cuando ya haga la tabla de frecuencias, explique cómo hizo el diagrama de barras y la circular, ahí sí se va para la parte de la moda. Listo, de la gráfica se puede observar que la moda es tal variable y está relacionada con el factor del sueño por esto, esto y esto. Y después viene la de las variables, la de la tabla de doble entrada. Entonces continúan, listo. Ya sabemos que esta es mi variable de estudio, entonces la vamos a comparar cómo es el comportamiento, cómo está relacionado con, no sé, con el IMC categórico, categoría IMC. Y listo, solamente realizan el cruce, explica cómo lo hicieron. El ejercicio solamente dice, explique cómo resolvió el paso a paso. ¿Vale? No van a justificar nada. Lo único es la parte de la moda. De resto, no. Sí, Caterina, así es. Y solamente pues se van a enfocar en la variable que ustedes escogieron, ¿vale? No se vayan a enredar con otras variables. A excepción de la tabla de doble entrada, porque esas son otras las cosas que puede identificar. Porque muchos consideran que la tabla de doble entrada es simplemente que tenga dos opciones esa variable. Es, por ejemplo, estatura, alto o bajo. Y eso no es de doble entrada. Doble entrada significa que sean dos variables diferentes para mirar la relación entre ellas. ¿Vale? Entonces, muchachos, resulta que yo mañana tengo laboratorios. Yo mañana prácticamente no voy a revisar foros. Yo voy a empezar a revisar foros a partir del domingo en la mañana hasta donde alcance. Y continuaría nuevamente el lunes porque recuerden que esta tarea vence hasta el 17. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo hasta el 14 para retroalimentarlos. O sea, tengo de mañana en 8 días para retroalimentar. Entonces, aprovechemos para que tengamos bien la información y pues podamos tener una buena puntuación. Entonces voy a hacer el corte de la grabación para que no quede tan extensa.